¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Varias notas, por supuesto, que vamos a platicar con ustedes en este momento y que me gustaría, por supuesto, comenzar de entrada con lo que pasa con el caso del Papa Francisco, la muerte del Papa Francisco. ¿Cuál es la información al respecto? El ataúd de madera del Papa fue sellado ya este viernes por la noche, hora local, en un rito privado que oficialmente pone fin a 3 días de su cuerpo en velorio en el Vaticano. Aproximadamente 250.000 personas pasaron por la Basílica de San Pedro para rendir sus últimos respetos a Francisco, quien fue el primer papa de América Latina y el primero de la orden jesuita. El rito litúrgico de cierre de su ataúd fue dirigido por el cardenal camarlengo Kevin Farrell, jefe interino de la Iglesia, quien tiene la tarea de hacer los arreglos para el funeral del Papa. Farrell, por cierto, fue obispo de Dallas, allá en Texas. Hubo diferentes personajes quienes llegaron ya al Vaticano, entre ellos por ahí Donald Trump, la ridiculez de Javier Milei, que llegó tarde y que por eso no pudo presenciar precisamente este evento. Imagínese usted el desvarío mental que vio el presidente de Argentina, la soberbia con la cual se conduce es verdaderamente sobajante para él y para todos aquellos que piensan como él y lo respaldan. Algo similar a lo que pasa con este Donald Trump. Anduvo por ahí también Roger Mahony, quien es cardenal de los Estados Unidos, arzobispo emérito de Los Ángeles, quien por cierto, se lo decía hace unos días, este hombre junto con los mencionados, pues representan esos personajes, esos monstruos que Francisco nunca quiso en vida y que desaparecen ahora en el Vaticano, no para llorar la muerte del Papa, sino para festejar y tratar de recobrar el poder que tenían en esas esferas ahora que él ya no está, ¿no? Es como cuando muere el león de la manada, pues hombre, las hienas se acercan para ver precisamente hasta dónde pueden presionar en ese sentido. ¿Cuál es el comentario? ¿Cuál es el comentario que tenemos sobre esta información? Mire, aunque sea duro decirlo, Francisco se estaba preparando desde hace mucho tiempo para su muerte. Esa es la realidad de las cosas. No lo tomó por sorpresa, su salud se venía quebrantando paulatinamente y a pesar de su gran esfuerzo, constancia, perseverancia, se tuvo que rendir a lo inevitable. En los últimos meses se propuso incluso hacer algunas transformaciones que no quería dejar truncas. En el contexto en el Vaticano daba inicio una brutal guerra por la sucesión. Esa es la realidad. Como dice el maestro Jaime Escobar Martínez, director de la revista chilena Reflexión y Liberación, tal vez el más destacado, por cierto, experto en el Vaticano, el maestro Jaime Escobar, y él dijo, cuando un papa está muy enfermo, ingresamos en territorio desconocido e incierto, autorizado por su propia expertise, por supuesto, al respecto, ¿no? Hay que destacar dos puntos fundamentales, que desde hace tiempo ya, y debido a la enfermedad de Francisco, a su debilitamiento físico, comenzó una especie de precónclave, ¿no? De lo cual, pues tampoco había por qué sorprenderse, toda vez que es una tradición centenaria que cuando se deteriora la salud del Papa, se comienzan a realizar movimientos cardenalicios para buscar un sucesor ideal para la Iglesia. En este 2025 el mundo está enfrentando una difícil, complicada coyuntura política, económica y social, además de guerras y el auge de un conservadurismo que parecía superados a inicios del siglo XXI. Y en una turbulente coyuntura global fue normal escuchar, por supuesto, en diversos círculos vaticanos, que no pocos cardenales habían iniciado consultas internas para examinar nombres disponibles para nominar un nuevo papa durante el próximo cónclave. Los procesos internos en la curia romana pues son lentos, usted lo sabe, son poco visibles y cada acción, normas o iniciativas de conducción y poder pues son estudiadas sin apuro. Para el colegio cardenalicio se trataba de no llegar desprevenido, de no llegar desinformado para las votaciones. Y todos los electores coincidían en que habían llegado a tiempo para discutir acerca de nuevas líneas pastorales, diplomáticas y de acción de la Iglesia Católica para estos complejos tiempos que vivimos. Es decir, desde ya se debe advertir que el sector más conservador de la Iglesia y los que se han opuesto a las iniciativas y directrices de Francisco, encabezados por los cardenales de Estados Unidos,
hoy están envalentonados por la avalancha conservadora encarnada por Trump, y ellos van a afirmarse como los falsos aperturistas en el próximo cónclave, ¿no? Señalando que el Vaticano, este, en su constitución sobre la Iglesia, señala que el Papa es el sujeto de suprema y plena potestad en la Iglesia, pero agrega un renglón seguido que también tiene que ver algo así, cuando dice tiene esa potestad junto con el Papa el episcopado mundial. Bueno, toda esta estrategia de cálculo de poder ya en curso se estableció para asegurar votos que eviten la continuidad de Francisco con un Papa restaurador elegido con los votos decisivos de los cardenales de África y América Latina, quitándole definitivamente el poder que tenía Roma y los cardenales italianos en el control del papado. Los expertos en este tema consideran que no existe preponderancia de alguna de las corrientes internas, conservadores, reformistas o bien progresistas, esto para imponerse porque ninguna tiene el respaldo suficiente como para asegurar la mayoría de los 2/3 necesarios para elegir holgadamente a un nuevo pontífice en el próximo cónclave, aun considerando que Francisco nombró un total de 140 cardenales. Hasta ahí los elementos fundamentales, ¿no? que se dan a conocer en voz de diversos expertos como el maestro Jaime Escobar. Ahora, para lograr una correlación de fuerzas favorables, Francisco nombró a su fiel amigo, el díscolo cardenal argentino, prefecto para el dicasterio para la doctrina de la fe, Víctor Manuel Fernández, quien realizó un arduo trabajo bastante desconocido fuera de los muros del Vaticano. Y de esa forma Francisco le encargó al obispo estadounidense Robert Francis la tarea de designar la mayor cantidad de obispos. El hoy cardenal, precisamente Robert Francis, quien siempre mostró absoluta lealtad hacia Francisco, fue retirado. Fue retirado por el obispado de Chiclayo en Perú para llevarlo a Roma y nombrarlo prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, es decir, es quien recibe las propuestas para obispos y hace recomendaciones al Papa. En ambientes vaticanos, y ya suenan nombres de probables papas, desde Pietro Parolin, ¿no? Actual secretario de Estado, Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Timothy Michael Dolan, cardenal arzobispo de Nueva York, Mario Grange, cardenal de Malta, Peter Turkson, natural de Ghana, canciller de las Pontificias Academias de las Ciencias, quien sería el primer papa africano, Luis Antonio Tagle, nacido en Filipinas, ex arzobispo de Manila, proprefecto para la evangelización y quien en caso de ser elegido sería el primer papa asiático. Está también por ahí Pier Battista Pizzaballa, de la Orden de los Frailes Menores. Está también Giorgio Marengo, misionero del Instituto de Misiones Consolata. Otros nombres que han comenzado a sonar, bueno, está por ahí también el húngaro Peter Erdo, el conservador William Hague de los Países Vascos, un español que es Juan José Omeya. Y bueno, por ahí también se menciona a Carlos Aguiarretes, progresista, pero difícilmente otro papa será latinoamericano, por lo menos en este cónclave. Realmente, muchos hablan, ¿no? de Pietro Parolin como una persona clave, porque a pesar de ser un hombre cercano a Francisco, no se le puede considerar como un franquista o un francisquista, para ser exactos, ¿no? En realidad, Francisco lo trajo al Vaticano desde Caracas para neutralizar, ¿no? En pocas palabras, a ese grupo que él representaba de la curia italiana. Em, Realmente la preocupación fundada del sector progresista de la Iglesia cercana a Francisco es que poderosos grupos religiosos y laicos de alta influencia en los episcopados europeos pues vienen trabajando para designar un candidato a un secreto que contaría con el beneplácito y decisivo apoyo del Opus Dei, de la Comunión y Liberación, del Camino Neocatecumental, Caballeros de Colón, la Orden de Malta, es decir, toda la iglesia de extrema derecha conservadora. Así que veremos cómo se va desarrollando, por supuesto, toda esta historia alrededor precisamente de un cónclave que todavía no empieza, que ya empezó, aunque oficialmente apenas se están dando a conocer los distintos pormenores. Como nunca antes, insisto, la elección de un papa tiene un trasfondo político. Realmente, lo que está en juego es dar continuidad a la obra de Francisco o producir una regresión incluso mucho más conservadora y reaccionaria que en el pasado, ¿no? Por el lado progresista está Zuppi, está Turkson, está Tagle, este, y en el segundo pues están Dolan, están Burke, ¿no? Particularmente. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días, por ese es el tema
del Papa Francisco y lo que sucede allá en el Vaticano. La otra nota importante de hoy, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña confirmó la muerte del vocero del Consejo de Ejidos y comunidad opositoras a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui, y exigió que se lleve a cabo una investigación a fondo que permita ubicar y sancionar a los responsables. Fíjese que Marco Antonio Suástegui lo entrevistamos en diversas ocasiones estando en la octava. Y siempre nos hablaba precisamente de los riesgos que estaba viviendo por estas agresiones, por las amenazas que provenían de el crimen organizado. Y cuando hablábamos de crimen organizado, uno por supuesto lo situaba en los cárteles. Sin embargo, Suástegui, que por cierto era hermano de Vicente, si no mal recuerdo, señalaba que Vicente, que fue secuestrado, por cierto, desaparecido, Miguel señalaba que el verdadero crimen organizado, pues no era precisamente los narcos como tal, sino los que lo ordenaban a los narcos, los que estaban detrás de los intereses económicos, los que promovían el saqueo, la expoliación de recursos naturales, ¿no? A final de cuentas, los que querían quitarles todo el territorio, no solamente para la cuestión del sembradío de drogas o no, sino para explotar los minerales, el extractivismo criminal, en pocas palabras. Hay que mencionar que Marco Antonio Suástegui fue un líder histórico del Consejo de Ejidos y comunidades opositoras a la Parota y fue agredido por un pistolero cuando salía de la playa Icacos y bueno, lamentablemente él pierde la vida por estos disparos. Comentaba Pablo Ferri en su cuenta de X algo muy cierto, así vas rompiendo, resquebrajando un tejido social, vas resquebrajando una base social, efectivamente, que se opone a estas actividades, a estos grandes proyectos que no son de desarrollo, que son desarrollistas y que en muchas ocasiones abusan completamente de las comunidades y por eso las comunidades los rechazan, porque no es que los integren, no es que los incluyan, es que los despojan, es que los someten a condiciones laborales verdaderamente lamentables. Ojo con esto, no podemos también dejar de lado que incluso Suástegui fue respaldado por muchas organizaciones que realmente están peleando por las condiciones allá en Guerrero, entre ellos el de Tlalchinoyan, manejado por el gran Abel Barrera, sin duda alguna. Y bueno, ¿qué pasa con la autoridad? Pues simplemente un lamento por parte de Belín Salgado, aunque insisto, me parece que el gobierno de Guerrero le ha quedado muy grande a los Salgado, esa es la realidad de las cosas. No se trata de simpatías o antipatías partidistas, se trata de resultados y en ese sentido les ha quedado muy, pero muy grande, sobre todo cuando se ha tratado de cuidar a este tipo de personajes que representan un riesgo y un obstáculo para el verdadero crimen organizado. Y esto me lleva al otro tema que es importante señalar esta tarde-noche y que tal vez está un poco fuera de la coyuntura porque hay algunas personas que me dicen, oye, no estás hablando de la ley de telecomunicaciones, hablamos en la mañana y hablamos a las 3:30 de la tarde. Em, ¿Qué pasa con Ostula? Bueno, fue atacada su comunidad. La comunidad de Ostula fue atacada por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación durante 3 horas. Lo que dice el grupo de Ostula es que su guardia comunal logró replegar a estos criminales, quienes, según se investigó, pues tenían ya planificado un ataque armado para ingresar a su territorio. Eso es lo que se da a conocer por parte de la gente de Ostula, que uno, vuelvo a lo mismo, de repente el discurso oficial o el de la narrativa, digámoslo así, clásica, es plantear un escenario de qué es el narco, ¿no? El cártel Jalisco. Sí, sí es el cártel Jalisco, pero es la empresa criminal cártel Jalisco, no es el Mencho tratando de quedarse con todo lo que representa Ostula en cuestión de territorio, en cuestión de playas, en cuestión de minerales, en cuestión de recursos naturales. No, 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 es la empresa criminal, es el grupo económico que está detrás del cártel Jalisco como tal. Los verdaderos patrones de este negocio son los que mandan a los sicarios precisamente para tratar de intimidar a las poblaciones. Y el caso de Ostula es emblemático incluso en la cuestión del poder judicial, porque se está discutiendo muchos aspectos en ese ámbito y veremos a quién le responde el poder judicial, que si le responde al cártel Jalisco no será el Mencho, será los patrones precisamente de toda esa estructura que quieren despojar de recursos naturales. ¿No le parece? Gracias por acompañarnos, quédese con nosotros, como siempre un gusto, como siempre un placer, pulgar arriba si les gustó el video y gracias, nos vemos al ratito.